Estamos de vuelta, amigos, aquí en Sucesos Deportivos y en este caso dentro de lo que es la nota del día tenemos la entrevista el día de hoy con el doctor Jorge David Uribe, que además dentro de lo que es el sector legal ecuatoriano da la bienvenida a la firma que representa el doctor Uribe, que es Uribe y Asociados. Vamos a hablar, doctor, buenas tardes, el día de hoy referente a lo que es la Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, esta ley que fue presentada a finales de mayo del mes pasado por el presidente Daniel Noboa, tratada ya en el CAL y derivada del CAL para la Comisión de Desarrollo Económico. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes. Roberto, buenas tardes, un saludo cordial para usted y para todos quienes nos ven y nos escuchan. Muy bien, quería preguntarle y según el análisis, ¿cuál es la justificación que plantea? Entendemos que toda ley que es presentado tiene una justificación que va incorporada ahí, y en este caso, ¿cuál es la que ha determinado el gobierno a través del presidente Daniel Noboa como la justificación para que se debata y se apruebe en su momento esta Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública? Bueno, tiene algunas justificaciones, pero la principal es optimizar la eficiencia y transparencia de la gestión pública en el Ecuador, que como ustedes saben ha sido históricamente vulnerable por opacidad, ineficiencia, corrupción, y especialmente optimizar esta eficiencia en el ámbito de la contratación pública. Se une también a este diálogo mi compañero Robert Andrés Tana. Robert. Sí, buenas tardes también al doctor. Coméntanos un poco también dentro de este tema de esta ley orgánica, coméntanos un poco también cuáles son las materias clave que se aborda dentro de este proyecto de ley. Cómo no, Robert, buenas tardes. Las materias claves son muy importantes. Habla principalmente o aborda principalmente el proyecto de ley es contratación pública. Se pretende una reforma integral a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y al servicio público, una modificación a la Ley Orgánica del Servicio Público para que fortalecer la lucha contra la corrupción, la eficiencia, transparencia administrativa, modernización tecnológica y desarrollo económico. Es decir, tiene estos dos puntales fundamentales. El primero es contratación pública y de la mano la eficiencia de los servidores públicos en la contratación pública. En la práctica, doctor, ¿esto qué significa? ¿Que van a cambiar, por ejemplo, los sistemas de seleccionamiento del personal que entra dentro de las entidades públicas y también la forma de contratar, por ejemplo, la obra pública? Sí, voy a dividir en dos partes su pregunta. La primera es si es que se va a cambiar la forma de contratar a los funcionarios públicos. En términos generales no, pero se le está dando una visión mucho más moderna de evaluar por competencias a los funcionarios públicos, evaluar a los funcionarios públicos y darles marcadores, darles medidas, medirlos, evaluarlos periódicamente, semestralmente, es decir, alinearlos mucho más a lo que es la práctica de un adecuado manejo del talento humano y de la medición de resultados de ese talento humano, en este caso en el servicio público. Por otro lado, lo que se está buscando adicionalmente es generar nuevas formas de acceder al servicio de contratación pública, de transparencia, de agilidad, de tecnología, nuevas formas de manejar el acceso, la transparencia hacia lo que es la licitación pública, todos los mecanismos de contratación pública. Muy bien, Robert, sí, sigue tú también con este diálogo. Coméntanos un poco también, ¿cuáles son, por ejemplo, los principales cambios que tiene esta ley en comparación con la ley anterior, justamente en la que por ahí igual imponía algunas reglas al tema del CERCOP? Bueno, aquí está haciendo un énfasis muy importante en tres cosas: innovación y tecnología. Hay que enfatizar que hay una voluntad, se evidencia una voluntad muy importante del Ejecutivo, del Presidente de la República en innovar y transparentar a través de innovación y tecnología, sistemas modernos, inteligencia artificial, blockchain, una serie de formas que permiten disminuir sustancialmente la injerencia no adecuada en los procesos de contratación. Esta es una de las atribuciones. Otra de las que se está proponiendo, por ejemplo, es
dotar al CERCOP de todas estas herramientas, pero aparte de eso, de permitir sancionar las malas prácticas que se están haciendo dentro de la administración pública en materia de contratación pública. ¿Qué también nos está permitiendo? Nos está permitiendo las herramientas tecnológicas automatizadas, criterios de control objetivo. Se está incentivando, por ejemplo, y aquí es un tema que hay que tener mucho cuidado, el incentivo a proveedores que denuncien actos de corrupción. Esto tiene que ser mucho más acotado, con mucho más cuidado. ¿Qué se está diciendo también? Esto es muy importante, se está cambiando el registro único de proveedores RUP, se lo está haciendo dinámico, que esté interactuando automáticamente con otras herramientas del Estado, en donde se puedan además incorporar e identificar otros atributos de las contrataciones o de los que van a contratar con el sector público, como son su integridad, su formación, su experiencia, su confiabilidad. Se está dando una fuerza muy importante a la utilización del uso obligatorio de firma electrónica certificada para estos procesos de contratación. Y bueno, se está haciendo mucha énfasis en la transparencia, en optimizar económicamente el gasto o el costo estatal por las ineficiencias que se han encontrado, por los ahorros que se pueden obtener y por la necesidad ingente que tenemos en este momento de cerrar, por ejemplo, la brecha presupuestaria que tenemos, el déficit que ronda sobre los 700 millones a la fecha, en este año nada más. Sí, doctor, otra de las preguntas también importantes ahora que hacía alusión al tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial también. ¿Se ha hecho quizá algún estudio dentro de lo que es el tema de contratación pública para saber, por ejemplo, si todos los funcionarios que están dentro de eso tienen total o pleno conocimiento, o quizá también ustedes en la ley pretenden el tema de las capacitaciones también, o contratar personal que ya esté calificado para este tema? Efectivamente, gran pregunta. La ley prevé dotar de todos los recursos para que se pueda implementar, y dentro de esta implementación que estamos hablando de contratación pública, pero en general de eficiencia del sector público, deben implementarse los procesos de entrenamiento para que puedan manejar todas estas tecnologías nuevas automatizadas con criterios objetivos. De hecho, ya se lo está haciendo. Voy a poner un ejemplo. Actualmente la Arcotel, con el Mintel, se ha preocupado mucho en capacitar en materia de firma electrónica certificada, y personalmente, por ejemplo, ya lo hice al Consejo de la Judicatura y a la Contraloría General del Estado. Entiendo y entendemos todos quienes estamos de acuerdo con esta ley, haciendo ajustes, por supuesto, que se requerirán, que se tiene que hacer muchísima capacitación para que dé los frutos que todos estamos esperando. Claro, porque además, doctor, hay digamos, por ejemplo, dentro de del servicio público, funcionarios que ya son de carrera y que tendrían que irse sumando a esta corriente de estos cambios que están planteados a través de esta ley orgánica. Y por otro lado, también el tema preventivo, y me refiero al tema preventivo, por ejemplo, en el tema del CERCOP y la contratación pública, en el que existan los parámetros, los estudios, las herramientas necesarias para que los procesos no tengan eso que pasa hoy, es decir, que uno se cree determinados concursos, pero ya direccionados para un determinado proveedor, al que cumple esto y este otro, que a veces es un único proveedor al que se le quiere direccionar. Entonces el tema preventivo por un lado, y por otro los funcionarios de carrera, los servidores públicos que ya están muchos años, tienen que irse capacitando y subiéndose a esta ola para poder tener una ley que no solamente quede buena en el papel, sino también en la práctica. De hecho, el proyecto habla tanto de la capacitación y de la evaluación por objetivos y por resultados de todos los funcionarios. Eso es importante, correcto. Segundo, cómo se disminuye sustancialmente el problema de corrupción, opacidad y de eventualmente proyectos que sean desviados o contrataciones que sean desviadas, la tecnología. Y la tecnología bien aplicada es verdaderamente maravillosa. Se ha visto en otras partes del mundo en donde sistemas en donde se
imponen, por ejemplo, contratos automáticos, lo que se llaman smart contracts, vinculados a través de blockchain, es decir, cadena de bloques que no permite que se altere en ninguna parte del proceso, con firma electrónica certificada, con una serie de requisitos que no son alterables. Esto va a generar en realidad lo que actualmente existe, que existe un problema de más o menos 2.5% del Producto Interno Bruto que se desvía por estas malas prácticas. También hablamos de que existen problemas que se van a limitar muchísimo, como que entre el 10 y el 30% de la contratación pública se calcula, los estudios del BID, los estudios que se han hecho internacionalmente, que entre el 10 y el 30% de los valores de la contratación pública están desviados hacia temas de corrupción o hacia temas no éticos, no legales, no morales, y entonces esto va a generar verdaderamente una seguridad al inversor privado que está trabajando con el Estado como fuente importantísima del desarrollo del país. Así es que vemos con muy buenos ojos este proyecto de ley. Tiene que, sin lugar a dudas, hacer ajustes importantes para que no tenga objeciones, especialmente en materia constitucional, pero tiene grandes ideas. Lo más rescatable, el Ejecutivo está entrando directamente en este proyecto. El Ejecutivo tiene toda la intención de romper opacidad anticorrupción, quiere romper absolutamente todas las malas prácticas y quiere innovar y poner tecnología, lo cual es crítico. Así es, Robert. Muy bien. Coméntanos un poco también esta ley. ¿En qué va a beneficiar, por ejemplo, al tema de las pequeñas, medianas empresas también, al tema de la contratación pública para pequeños y medianos emprendedores que también quieren estar acá y trabajar con el Estado? Correcto. Los pequeños y medianos emprendedores se van a ver beneficiados en el sentido de que va a haber tecnología que les permita competir en igualdad de condiciones, al menos desde la presentación de sus ofertas. ¿Qué les va a permitir a estos pequeños y medianos proveedores del Estado? El Estado es un gran consumidor de bienes y recursos y les va a dinamizar y les va a automatizar estos medios de acceso. Les va a permitir competir a través de un RUB dinámico, con integridad, demostrando formación, experiencia, confiabilidad. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a modificar ciertos procedimientos que les va a permitir tener mayor transparencia, o al menos esperamos, para efectos de contratación, como contratación de procedimiento de ínfima cuantía. Vamos a ver en temas de subasta inversa, algunos temas que puede ayudar esta norma. Así es, doctor, y precisamente de eso le iba a preguntar. Usted ya lo ha explicado un poco, pero me gustaría que lo amplíe. ¿Qué es esto, por ejemplo, de los abusos que se dan en las contrataciones de ínfima cuantía? No sé si nos pueda poner un ejemplo para conocer qué es lo que viene sucediendo ahora y qué es lo que debería de suceder además con esta ley. Bueno, lo que se quiere evitar básicamente es que yo un contrato, un contrato al que yo quiera acceder, lo parta, en definitiva, en pedacitos chiquitos, para que pueda ser adjudicado por procedimientos mucho más ágiles, pero direccionados por tratarse de ínfima cuantía. Aquí lo que está diciendo es no, vamos a ser absolutamente técnicos, profesionales, pero ágiles, para que no se partan este tipo de contratos y que no se pueda soslayar los procedimientos. Por ejemplo, en procesos de subasta inversa electrónica, que dice si existe solo una oferta técnica calificada, no se realiza puja, sino que se sienta a conversar directamente con el que propuso para efectivamente ver mejoras en la negociación. Que también nos dice que la celebración de contratos de consultoría será mediante concurso público y cuando el presupuesto referencial sea igual o superior a un umbral específico que se está señalando, y mediante procedimiento de ínfima cuantía para contrataciones inferiores a dicho umbral, pero evitando partir los contratos y direccionar a las personas. Muy bien. Dentro de la ley
de servicio de contratación pública. Doctor, ¿de qué manera esto, el fin de la ley, por supuesto, entendería, es que sea un Estado más eficiente? Venimos hablando desde hace algunos años que es un Estado obeso, que tiene mucho personal burócrata, muchas personas que están sin hacer nada, pero de pronto con todas estas técnicas, esta metodología, nos va a poder hacer un Estado eficiente, primero porque va a ser más rápido muchos procesos, y también, por otro lado, determinar quién de pronto no es necesario en esa área, o puede ser reubicado en otra área, o puede ser reubicado en otro ministerio, o simplemente tendrá que salir del sector público. La norma, el artículo 4 que habla de la finalidad, precisamente lo que usted está mencionando, tenemos que distinguir cuál es el objetivo, que es reformar estas dos leyes, pero cuál es la finalidad, es decir, el por qué lo estamos haciendo, o por qué lo está haciendo el presidente de la República, es garantizar una administración pública que sea eficiente, que sea ágil, que sea orientada a resultados, dice la norma, que le permita optimizar los recursos del Estado y que se planifique adecuadamente las compras de una manera transparente, y esto se revierta en la calidad de los servicios hacia los ciudadanos. Entonces, sí, efectivamente es muy importante el porqué de esta ley, que está contemplado básicamente en el artículo 4, que es la finalidad de la ley. Correcto, Robert. Sí, muy bien. Coméntanos un poco también el tema del CERCOP. ¿Cómo va a actuar el CERCOP justamente ya en el tema de la contratación pública, ya con estos nuevos cambios? Bueno, el CERCOP actualmente tiene básicamente lo que nos está diciendo es que el CERCOP será un organismo técnico, con independencia económica, con su administrador, con un fuero de corte nacional, que va a dejar de emitir normativa secundaria, lo cual hay que tener cuidado, porque debería, por ejemplo, hay una observación, sí podría emitir normativa para regular ciertos procesos, pero ¿qué nos está diciendo? Que se lo debe fortalecer al CERCOP, pero se le está quitando esa posibilidad, lo cual es un poco contradictorio. Adicionalmente, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo actuará? Va a seguir celebrando todos los procesos, va a efectuar modelos, va a instruir mediante circulares, procedimientos y demás, que permita ser muy, muy ágil en la contratación pública y muy controlada la contratación pública. En el caso de la ley orgánica, en la de servicio público, ¿cómo está definido, por ejemplo, el tema de la evaluación a los servidores públicos? ¿Va a existir un tema obligatorio cada determinados meses, por ejemplo, de una evaluación, y de sanciones, entendería yo, también administrativas en este sentido, de pronto dentro de los departamentos de talento humano, que no cumplan con esta obligatoriedad de calificar continuamente a los servidores públicos? Es correcto. Lo que nos dice la norma es que existe una obligación para realizar una evaluación de desempeño semestral y debe incluir la eficiencia, es decir, qué tan eficiente es el servidor público en la contratación pública, es decir, se quiere agilitar, se quiere dar eficiencia, se quiere dar transparencia, pero además se considera una infracción administrativa la no actualización del manual de descripción, valoración, clasificación de puestos. Y esta infracción administrativa se considera una infracción administrativa grave, es decir, el Ejecutivo quiere que la autoridad esté preocupada todo el tiempo de que se dé la valoración y clasificación de puestos y que se los evalúe para que se optimice la gestión pública, específicamente en eficiencia en contratación pública. Muy bien, Robert. Dentro de esto también me imagino que se harán o se presentarán algunos parámetros de evaluación, ¿no? ¿Cómo está ese tema también? Muy bien, todavía no está determinado cuáles son los parámetros de evaluación, pero básicamente la evaluación será en función de que se va a clasificar a las personas, a los funcionarios públicos, en función de sus habilidades, en función de sus competencias, en función de su gestión y en función de sus resultados. Ahí hay toda una métrica para hacerlo, los expertos tienen una métrica, entendemos que esto va a ser en el reglamento muy detallado y creemos
que debe ser muy detallado. De hecho, hay muchas definiciones que se deben especificar y aclarar vía reglamentaria. ¿Cuál es el camino que le queda a esta ley para ser aprobada? Entendemos sobre todo que ahora existe por parte del gobierno nacional una mayoría que le va a permitir aparentemente canalizar de una mejor manera o llegar a la aprobación de esta ley orgánica. Pero ¿cuál es el camino en tiempos, básicamente, doctor? Entendiendo que al ser una ley urgente también existen unos tiempos límites para que sea aprobada y después nuevamente enviada, entendería yo, al Ejecutivo. Efectivamente, desde que se recibió la ley se tienen 30 días para que la Asamblea se pronuncie. Esto pasa primero por el CAL, luego el CAL lo envía a la comisión especializada lo envía a un primer debate, luego pasa a un segundo debate y en ese segundo debate pueden suceder algunas cosas, pero siendo muy precisos, en el caso en particular puede ser aprobada, puede ser vetada, puede ser aprobada con observaciones de las comisiones, pero creería yo que lo que va a suceder por las nuevas mayorías que se han visto en este momento en la Asamblea es que es muy probable que la ley sea aprobada con algunas pocas reformas que se van a plantear, que la idea es que refuercen, ayuden o mejoren en este caminar hacia una administración eficiente, transparente y una contratación pública transparente, eficiente y sin corrupción. Si se da la aprobación, doctor, que es lo que esperamos o que se prevé, inmediatamente de su publicación en el registro oficial, entendería que viene la elaboración de un reglamento. Correcto, el reglamento ha dicho la Presidencia de la República en el proyecto de ley que deberá estar listo en 45 días. Normalmente los reglamentos, la norma dice que deben estar en 90 días, pero es tan urgente o tiene una calificación de tan urgente en materia económica y para la sanidad del Estado que está proponiéndose que no sean 90 días, sino en 45 días. Es probable, esto es una especulación mía, que el reglamento ya esté en camino, porque es muy probable que esto ya haya venido trabajándose desde hace algún tiempo. Muy bien, Robert. ¿Tenemos algo más que preguntarle al doctor? Nos ha quedado claro, ¿no? Subsanado, nos ha quedado claro. Usted en la parte final, doctor, ve con buenos ojos la presentación de esta ley. Suena bien, por supuesto, ¿no? Usted que ya debe de haber analizado un poco más al detalle lo que propone el Ejecutivo. ¿Cómo lo ve? ¿Algo que tal vez quedó por fuera y que hubiera sido necesario ponerlo desde su óptica? Sí. Efectivamente, hay algunas cosas que tienen que ser mejoradas, pero quiero empezar por lo mejor, por lo bueno, una intención firme del Ejecutivo de transformar la contratación pública, de incorporar tecnología y de agilitar procesos. Esto es fundamental. ¿Qué se debe mejorar? Hay algunas cosas, todo es susceptible de mejora, pero por ejemplo se debería especificar claramente que el Ejecutivo proporcionará todos los recursos que sean necesarios para efectos de que se pueda implementar esta ley en toda su extensión. Que también se debería mejorar, se debe analizar con mucho detalle algunas posibilidades de denuncia contra los funcionarios del CERCOP, que pueden ser mal utilizadas. Aquí esto hay que regularlo de una manera muy adecuada para que no se presente a abusos en relación tanto del administrado como del administrador. Pero en términos generales la ley es bastante buena. Se debería incluir ciertas cosas como que las diferentes entidades públicas o privadas que tengan directamente relación con la contratación pública establecerán parámetros para que los prestadores o los que pretendan contratar bienes y servicios con el Estado se alineen a sus objetivos. Y voy a poner un ejemplo sencillo. No puede ser posible que una empresa que venda helados sea una proveedora de bienes de la construcción. Es decir, no tiene sentido. Hay ciertas cosas que tienen que alinearse. Pero el concepto de la ley, las reformas que se están propendiendo en términos generales, las veo particularmente con muy buenos ojos. Doctor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Su óptica ha sido importante, por supuesto es una ley, como usted le ha dicho, perfectible, pero por algo hay que iniciar y el espíritu de la ley creo que va en ese sentido, en mejorar, por supuesto, el sistema de contratación público y la ley, en este caso, de servicio público. Queremos agradecerle. No, gracias a ustedes, un gusto y hasta la próxima, muy amables.
Muy gentil, ha estado con nosotros el doctor Jorge David Uribe, no de la firma Uribe y Asociados, Derecho, Impuestos y Negocios, hablando y haciendo un análisis jurídico y económico de esta ley que ha sido presentada a finales del mes pasado, referente a la Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública.